Hola, otra vez. ¿Cómo están? ¿Cómo estamos? Ya ¿Cómo estamos estamos? de vuelta. Ay, yo bien chismosa. Es que mi hermana que dice salúdamela y mi mamá que dice que te extraña mucho. ¿Y yo? Sí los ve, ¿no? Pues hoy estamos en un bello día. Porque es mundial, Sí. ¿no? Un bello día porque hace, no diremos No cuántos, digas, no digas. nació esta bella mujer. Y aquí también andamos festejando su bello cumpleaños. Y hoy es mundial, hoy es partidito de México. Hoy funamos a los checos, a los Sergios. Es lo que te iba a decir de tu novio. Hoy fuera los checos. Pero bueno, Pero bueno, Hoy es un empezaremos, gran día. bueno, retomaremos más bien, sí. ¿no? En lo que nos habíamos quedado la semana pasada, bueno, hace 3 semanas, pero bueno, la semana pasada nos quedamos en el capítulo 8, entonces retomando el 9, que es a partir de, bueno, yo tengo desde cuando le dice que vaya al estanque, porque esta es la historia donde Jesús sana en sábado a un ciego con lodo y le dice, ¿sabes qué? Pues vete a lavar al estanque de Siloé, y puntualmente decían que Siloé significa enviado, y a mí lo que Dios me revelaba es el enviado de Dios lo envió a, cuando le dijo así como de lávate, es como de quítate lo que traes de ti, lo que piensas de ti, o sea, es todo este sistema de vida, porque él era ciego de nacimiento, entonces todo este sistema de vida que has tenido, quítatelo para que empieces a ver. Y es cuando queda sanado después de que hizo lodo y lo mandó a enjuagarse en el estanque. Fíjate que a mí a mí me resaltaba el versículo 3, cuando Jesús y sus discípulos llegan a esta ciudad y ven a este ciego, los discípulos le hacen la pregunta en el 3, ¿no? ¿Es en el 3 o en el 2? En el 2 creo. Le preguntan, Rabí, ¿Quién pecó? ¿Sus padres? ¿para qué haya nacido ciego? O sea, en el ellos 2. haciendo como alusión a de que ¿por qué este hombre nació con este pecado? ¿Será que sus padres pecaron y por maldición generacional esta persona quedó ciega? ¿O él pecó y por eso está en este estado, no? Y Jesús abajo les responde, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. O sea, los discípulos lo que buscaban era como una respuesta al por qué este hombre está así, como buscando una justificación de la condición en la que estaba, ¿no? Y creo que lo que ahí dice Jesús más claro, pues no puede estar, ¿no? Porque les dice claramente, no es por lo que él o sus padres hayan hecho, sino que es para la gloria de Dios. Y muchas veces podemos estar en alguna situación pensando que a lo mejor como esta persona que era ciego de nacimiento, y cuántas veces no podemos pensar que cuando estamos en una situación es que ¿por qué me sucedió a mí? O ¿por qué estoy atravesando por esto? Y en el momento pues no lo vemos hasta mucho después, que Dios ya te sacó de ahí y ya ha quedado únicamente como testimonio para la gloria y honra de Dios. O sea, eso no significa que Dios mande las cosas, pero hay un versículo que dice que para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces no significa que Dios mande, o sea, que Dios lo haya mandado así de que es ciego, pero saca siempre ventaja de las situaciones, de cualquier cosa que tú puedes decir, no manches, esto, ¿qué está sacando ventaja? Saca ventaja Dios, siempre. Exactamente, y como decías, ¿no? O sea, no es que Dios lo haya mandado, no es que sea como tal castigo de Dios. Estamos de acuerdo que el pecado, ¿cómo decirlo? Llega a traer consecuencias aquí en la tierra, pero no es castigo, simplemente son consecuencias que pasan por haber hecho algo, ¿no? Pero no lo veamos como que Dios castiga o es que Dios lo mandó, sino enfocarlo más es más bien como una oportunidad para que pueda brillar o salir a relucir lo que es Dios. Exacto. 9:6, que es literal cuando sucede el milagro, porque cuando este hombre escucha que es el Mesías, bueno, el enviado, pues digamos que se deja sanar por él, ¿no? Pero algo que me llamaba mucho la atención
es que Jesús hace esto. En el 9:6 dice: luego escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva y lo untó en los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé. Como lo mencionabas en un inicio, lo que viene de significado de Siloé, ¿no? Pero te digo que me llamaba mucho la atención como lo que Jesús hizo, porque en testimonios, digámoslo, atrás, él curaba a los ciegos simplemente con tocarles los ojos o así, ¿no? Y si tú lo piensas, pues también es como que, pues es que Jesús te podía curar hasta nada más con chasquear los dedos, ¿no? Pero me llamó mucho la atención lo que hizo con este hombre, porque dije, ¿para qué hiciste tanto relajo? ¿Para qué hiciste tanto relajo si lo podías curar así, no? Pero desde Génesis nos hizo desde el bar. Exactamente. Y siento que eso de alguna forma es como que algo simbólico, o más bien es como un recordatorio para a él y a nosotros hacernos ver que si él es el creador de todo, no puede dejar algo sin terminar. Porque estás de acuerdo que pues este hombre era ciego desde nacimiento y fue como un recordatorio diciendo: es que yo todo lo que hago lo perfecciono. Y de alguna manera la representación de hacer el lodo pues me lo hizo ver así como la representación de acordarte que yo soy el creador, que yo soy el que hago las cosas, que si tus órganos de los ojos estaban mal, yo los puedo restaurar, ¿no? Además de que en Génesis dice que nos dio aliento de vida, o sea que con el barro nos dio aliento de vida, o sea que eran las mismas palabras de Dios entrando a nuestro ser y dándonos identidad y dándonos de su genética. Y cuando Jesús escupe, pues en la saliva hay genética, entonces ese está poniéndole igual su misma genética en ese lodo. ¿Sabes también algo que se puede como llegar a, bueno, que lo llegué a pensar, de por qué con otras personas los curó también de diferente manera, ¿no? De alguna manera siento que lo hizo también como para romper, digamos, la costumbre o la forma en lo que lo hacía, ¿no? Porque estás de acuerdo que en el mundo muchas, sí, ahorita, ¿no? O sea, ¿cuántas veces no se ha hecho religión o se ha tomado como religión algo que Jesús haya hecho, ¿no? Como yo que sé qué tal y Jesús en el montecito se persinó y ya de ahí todos se persinan, no lo sé. Pero siento que de alguna manera el como cambiar la forma de curar a este hombre también iba como de esa parte, ¿no? Porque estábamos a veces estamos como que tan religiosos en hacer una cosa igual, que era como Jesús recordando que no se trataba de cómo lo hiciera él, sino de quién lo hacía, ¿no? O sea, de ver de verdad la relación que Jesús tenía con Dios, y no tanto la forma en lo que lo hacía, sino de cómo lo hacía él por su misma esencia, recordando que pues era literal toda la soberanía de Dios. Y también me hace ver como es que Dios tiene una forma distinta de sanar a cada uno, ¿no? Porque muchas veces, incluso como hermanos en la iglesia, pues podemos llegar a pensar de otro hermano, ¿no? Es que ¿por qué él no crece? ¿Por qué él sigue cayendo en esto? ¿O por qué esto, no? O incluso hasta decirlo de ti mismo, ¿por qué si las dos estábamos igual? No sé, ¿por qué ella salió de este problema primero antes que yo? Y también es como un recordatorio de es que Jesús no hace lo mismo con todas las personas, o sea, cada una tenemos diferente. Exactamente, y tenemos como nuestro proceso, como nuestro tiempo, ¿no? Conforme queremos dejarlo sanar. Exacto. Sí, también. Y otra cosa que yo creo que es la más fuerte de ese pasaje, que es la obediencia. Es que no sé, siempre siento que va de la mano la obediencia. Porque cuando él le dice que le pone el lodo y le dice ve a enjuagarte al estanque, también me hacía preguntar eso, o sea, ¿por qué lo obligó? O bueno, ¿por qué él le dijo tienes que ir y hacer esto? ¿Por qué a las demás personas no? ¿Por qué no simplemente fue curado en ese momento? ¿Por qué tuvo que hacer algo para poder ver? Y pues me llevaba como que a eso, ¿no? A la obediencia activa. Y muchas veces se habla que, bueno, en otras religiones se habla de que es que tienes que hacer cosas para conseguir o para agradar a Dios. Sin embargo, en
en este versículo o pasaje, sí te hace ver como que sí se requirió de algo, más no como tal de a lo mejor sí de un esfuerzo, pero que era incluso como lo decíamos hace rato, o sea, para gloria de Dios, porque su fe, ahora sí que su fe necesitó pies. ¿Y sabes por qué siento que Jesús se lo hizo ver de esa manera? Porque él, aún estando todavía ciego antes de quitarse el lodo, seguía confiando literal ciegamente. Y yo literal ciegamente. Sí. Ciegamente en que Jesús lo iba a sanar, ¿no? Y cuántas veces no queremos que Dios así en un chasquido nos solucione todos los problemas, ¿no? Y sin embargo sí nos manda algo. El hecho de que le haya puesto el lodo en los ojos, le dijo: camina, haz un esfuerzo y vea, y literal quítate el lodo que tienes. Es que también por eso está ese versículo de esfuérzate y sé valiente. O sea, y a ver, no se requiere, a lo que vamos, no requiere tus habilidades, ni requiere tus experiencias, ni requiere de ningún don tuyo que tengas, porque son de él, pero sí requiere que muevas las manos mínimamente. O sea, sí, exacto. Porque, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando estaba muy chiquita, o sea, un ejemplo burdo, era de que pues a nosotros nos decían, no, o sea, con fe todo es posible, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, pues yo no estudiaba para los exámenes, yo decía, pues yo tengo la mente de Cristo, yo paso. Y así, ¿no? Y me decían, pues sí, mija, pero mínimamente mueve el lápiz, o sea, Dios no va a venir a escribir las respuestas, ¿no? Más bien yo también lo vi, o sea, igual en ese aspecto, ¿no? Dios no es como que en ese momento me vaya a revelar todo lo que tengo que contestar, sino que antes de eso, Él te da toda la capacidad para que todo lo que, o sea, si tú puedes decir, ay, es que cómo me voy a grabar todo esto que tengo que estudiar, no, es un buen. En la mente de Cristo. Dios te da la capacidad para poderlo hacer. Y fíjate que suena como a lo mejor difícil, pero a este ciego simplemente lo mandó a literal caminar y enjuagarse al estanque, ¿no? Algo que en teoría para un ciego pues no es fácil, ¿no? Para alguien que no ve. Pero ¿cuántas veces Dios a nosotros igual no nos manda lo mismo? O sea, le estás pidiendo por cambiar tu vida, pero tienes raíces de amargura o de odio, y Dios te está diciendo, ve y pídele perdón a esa persona. Además, y tú, ella. No, además de que, a ver, esto fue un ejemplo literal, pero metafóricamente, o sea, dirías tú, ¿cuántas veces nosotros decimos, es que no veo el resultado? O sea, no estoy viendo, ¿para qué me pides que vaya para allá si para allá no veo nada? O sea, pero fue esa misma fe que tú dices que tuvo el ciego, de, pues a pesar de que no veía nada, de decir, pues voy al estanque, de que si Dios te está dando una instrucción, no la cuestiones, a pesar de que tú no veas a dónde va, o a pesar de que sientas que te va a costar mucho hacerlo. Ajá. Que sientas que es mucho esfuerzo el que Dios te está pidiendo, ¿no? O sea, Dios nunca te va a pedir que tú hagas algo que no eres capaz de, o sea, porque las capacidades te las da Él. O sea, nunca te va a decir que hagas algo que Él no haya podido hacer ya. Exacto. ¿No? Sí, pero pues sí es muy importante el... ¡Ay, cuánta enseñanza hay en ese pasaje! El saber pedir las cosas, porque muchas veces pedimos, pero cuando Dios nos manda a hacer algo para que te actives, para que suceda, pues nos cuesta, ¿no? O sea, cuando de verdad tú le estás diciendo, cuando haces la típica oración, ¿no? De, ¿cómo dice la alabanza? Quita lo que quieras quitar y lo que me impida tu intimidad, quítalo. Pero cuando Dios te dice... Pero cuando se dice, a ver, entonces deja esa mala amistad, deja esa relación que no te conviene, o deja esto, y tú... Chin, entonces ya no quiero ver. ¿No? Sí. O incluso cuando le pides, como hace rato te comentaba, ¿no? De uno de mis amigos que como que tiene hambre de, y cuando tú le pides, Señor, es que quiero conocerte más, quiero enamorarme más de ti, quiero saber más de ti, pero te está mandando a escudriñar la palabra. Es lo que te iba a decir, pero pues lee tu Biblia. Y tú, mejor un audiolibro. Y yo, mejor me pongo un podcast. El de nosotras. O sea, sí requiere
más que de esfuerzo, de fe. Y fíjate que un pequeño testimonio, que yo creo que lo voy a cortar, pero te lo quiero contar a ti. Pues Dios siempre me habló de que yo tenía que emprender, o sea, que yo tenía que hacer algo. Y por diversas situaciones de que sentía que en mis capacidades yo no podía, que Ingrid no era suficiente para hacerlo por diversas X, Y situaciones, lo sentí así. Y que de verdad fue que Dios me estuviera hablando de un montón de personas que me dijeran, hazlo, no pierdes nada, hazlo, o sea, no te estanques, tú puedes, o sea, y solo fue cuestión de que yo le empezara a creer. Y la semana pasada me empecé a poner a vender galletas para el Día del Padre, y de verdad fue Dios trayéndome, bendiciéndome. Y justo hoy, yo quiero chillar. Hoy mi hermano me dijo, ¿cuánto dinero necesitas para empezar a invertir? Pues tanto. Y luego me lo depositó. O sea, y yo me quedaba así, le decía a Dios, o sea, tú nada más necesitabas que yo empezara a mover las manos. Exacto. Es que eso es como que, o sea, lo importante de que a veces pedimos, pero no sabemos pedir, ¿no? O sea, en lugar de decir, ay, Dios, tú ya pusiste ese local. Pero como tú dices, o sea, lo importante que fue que también confiaras. O sea, no sabías qué iba a pasar, ¿no? Literal, no sabías si iba a funcionar o si no, pero tuviste la fe y el esfuerzo de querer intentarlo, y Dios al final es Dios respaldándote. Así que felicidad. Éxito. Sí, y yo, y porque fue justo hoy, y ahorita que dijiste la adverencia, y yo, sí, lo acabo de experimentar. Totalmente. Sí, entonces pues también no nos hagamos los sordos ni los ciegos cuando Dios nos manda algo, ¿no? O sea, realmente hoy, ¿cuál es el estanque al que Jesús nos está mandando, ¿no? A pedir perdón a una persona, a escudriñar la palabra, a alejarte de personas que no te convienen. O a realmente tomar la decisión que Dios ya te dijo, yo te mandé para esto, tienes que hacer esto. O sea, y solamente, o sea, de verdad, de Dios jamás va a venir algo malo. O sea, que tú digas, oye, es que qué tal si me va mal. Dios nunca te va a mandar para algo malo. Y aunque sucediera lo malo, Dios te saca. Ah, sí, obvio. Total, porque pues la palabra también lo dice, no quiere decir que no va a haber situaciones, no, pero Dios va a estar siempre. Sí, exacto. Y eso es lo importante. Exacto. Por empezar, en el 30-34, el joven porque lo pasan y lo empiezan a interrogar así como de ¿quién fue quien te sanó? ¿En la sinagoga? Ajá, en la sinagoga. Y fue bueno, los fariseos, ¿no? Ajá, y que le dice, pues, un tipo llamado Jesús, o sea, no sé de dónde sea, pero pues dicen que se llama Jesús. Y así como y le hablan a sus papás. ¿Quién lo sanó? ¿Este es su hijo? ¿Acaso este es el ciego? El de nacimiento. Ajá, y sus papás así como de, pues este sí es nuestro hijo, y pues era ciego de nacimiento. Pero pues ¿quién lo sanó? Pues quién sabe, pregúnteselo a él. O sea, él ya está lo suficientemente grande para que les diga, ¿no? Y le empiezan a decir así como de que pues que Jesús para ellos era una persona mala, que según ellos pues expulsaba demonios con otros demonios, que pues, o sea, que era un literal hijo del diablo. Ajá, sí, o sea, que tenía alianza con la maldad. Exacto, o sea, que nada más quería corromper al pueblo de Dios, básicamente. Y este personaje, este ciego, les da una lección y les dice, pero Dios se supone que no escucha a los que pecan. O sea, Dios solamente escucha a los de corazón íntegro, a los misericordiosos. ¿Cómo? Y así nunca nadie había podido sanarme. O sea, no me pueden decir que con ayuda de demonios, porque yo como que lo había intentado, ¿no? O sea, y él les dice así como de, este hombre tiene que venir de Dios, porque si no hubiera podido sanarme. Y los fariseos le dicen, a ver, tú fuiste pecador toda tu vida y ahorita intentas venirme a dar lecciones a mí. Y eso se une con el otro versículo, con el 41, que Jesús después les dice así como de, ustedes no serían culpables si fueran ciegos, pero como afirman ver, son culpables.
Y es muy fuerte porque los fariseos pretendían ver y conocer a Dios. Y este hombre que se había quitado su mentalidad, la forma que traía de vivir y todo eso, y que realmente pudo ver a Jesús como realmente era, él les estaba diciendo, no, es que no es así, o sea, el camino no es este, el camino es este. Y que le empezaron a decir así como de, ¿pretendes ver? O sea, ¿pretendes conocer más que nosotros, tú que fuiste un pecador? Y ahí fue cuando Jesús les decía, es que ustedes no serían culpables si fueran ciegos, pero como admiten o creen que pueden ver, por eso son culpables. De hecho, ves que yo te decía, no siento que ese mensaje va como más dirigido, ahora sí literal, a los creyentes o a los que conocen de Dios. Porque pues muchas veces en la religión podemos decir, yo sé la verdad de Jesús, ¿no? Yo sé la verdad de la palabra, pero realmente no conocemos a Jesús y no seguimos lo que Él nos manda. Y como tú decías, puede llegar a sonar fuerte, pero incluso también en la palabra lo dice. Mi pueblo está siendo destruido por falta de conocimiento. Y como Jesús ahí lo menciona o a lo que hace alusión, ¿no? Para una persona que no conoce a Dios o que vive en total ignorancia, es más, ¿cómo decirlo? Jesús lo entiende más de una persona que desconoce, porque sabe que esa persona no lo conoce a él. Por lo tanto, digamos, lo que está haciendo, en lo que siempre está pecando, lo que siempre está haciendo, pues lo hace por una total falta de desconocimiento. Y ves que en capítulos anteriores lo decimos, para alguien que ya conoce a Dios, cuando tú haces algo malo o sabes que estás haciendo algo malo, la misma culpa o remordimiento está ahí porque sabes que estás haciendo algo mal, porque ya conoces lo que la palabra dice acerca de eso. Y al final de cuentas, algo que a mí me enseñaba Dios, ese es Satanás. Satanás es poniéndote la culpa de decirte, es que se supone que tú sabes, se supone que tú estudias, se supone que tú te congregas. Algo que nos enseñaban es que Espíritu Santo jamás te va a hablar así, jamás te va a hablar desde la culpa. O sea, Satanás es el que te está recordando y recordando y echándote la culpa de cosas. O sea, porque yo no digo que Dios no te regresa al camino, o sea, porque sí, o sea, dice que Dios corrige al que ama, pero Dios jamás te va a corregir pues no, que muy cristiana, no se supone que me conoces. O sea, ellos se los decía porque ellos pretendían conocer el corazón de Dios, pero se vanagloriaban de eso mismo. Que es al final lo que les dice, o sea, ustedes no están ciegos porque conocen lo que las escrituras dicen, porque conocen lo que la palabra dice, pero si no lo llevan a cabo, si no lo hacen, si no me reconocen a mí, a Jesús, pues entonces tiene más perdón o tiene más vida el que vive en ignorancia al que vive, al que conoce y sigue viviendo igual. Sí, porque al final de cuentas a los fariseos se los decía así como de hipócritas, o sea, ustedes dicen que me conocen, pero su corazón está alejado de mí. O sea, porque con las personas religiosas Jesús sí era muy fuerte, era muy tajante y muy duro, porque se suponía que ellos eran los que conocían y no lo estaban conociendo a él. Es que bueno, ahorita, ves que fuera de cámaras, yo te había platicado de algo que me había pasado porque había vuelto a hacer algo de lo que Dios ya me había sacado, pero ups. Y ves que te decía, es que sentí en algún momento como que esa culpa de, ay, es que lo volví a hacer, no, perdóname. Y me dejó pensando un poco en si esa corrección, digamos, o si ese zape venía de Dios o venía de un espíritu de condenación, no lo sé. Pero en Juan 16:8 dice, 16:8, aquí es Jesús hablando sobre la venida del Espíritu Santo. Dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. Pero al inicio pues dice algo como que me dejó pensando, ¿no? Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado.
no, esta versión es en Nueva Traducción Viviente, pero en la Reina Valera dice, cuando Él venga redarguirá al mundo del pecado. O da, en otra versión creo que igual dice como el Espíritu Santo da convencimiento de pecado. Siento que la palabra como te da convencimiento del pecado, no para que te condenes, sino para que sepas lo que estás haciendo mal. No es que no, como lo veíamos en el pasaje de la adúltera, ¿no? Que Jesús no le dice que estuvo bien lo que hizo, pero sí le dijo, sé que, o sea, sí, sé que esta mujer pecó contra la ley de Moisés, ¿no? Lo que manda la ley de Moisés, pero no le dijo como tal, no estás pecando, sino como vete y no peques más. Te estoy diciendo que lo que hiciste, pues sí trajo estas consecuencias y sí estuvo mal, porque al final eso también es lo que hace el Espíritu Santo, ¿no? No fue tanto mi remordimiento que dijera, ay, es que por mi culpa, ¿no? Sino fue más como Espíritu Santo haciéndome ver lo que estoy haciendo mal para que no lo vuelvas a hacer. Exacto. Porque al final esa es la corrección de Dios en amor. Exacto. Que si en el momento a lo mejor te llega como que a doler saber que, ay, es que volví a hacer esto, y si te duele, qué bueno que te duele, porque quiere decir que estás reconociendo que estás haciendo algo mal y que lo vas a cambiar. Preocúpate cuando estés haciendo eso y que ya no te importe y que ya no tengas como el remordimiento, porque si ya no lo tienes, entonces ya caíste en el no me importa, ¿no? O sea, en el lo sigo haciendo. Y al final como que eso me llevaba a comprender el por qué me había sentido como así, porque dije, es verdad, o sea, qué bueno que todavía siento como que algo anda mal, ¿no? Y sería muy distinto al que no lo hubiera sentido, al que hubiera dicho, sí, pequé, pero pues X, ¿no? ¿Sí me explico? Ajá. O sea, como que están esos dos puntos. Pero fíjate que... Ay, me dolió la garganta bien feo. Fíjate que eso del sentimiento de pecado es un arma de doble filo. Porque, o sea, tú lo dices, o sea, con eso yo sentí que no estaba en mi posición. O sea, que... ¿cómo te explico? Espíritu Santo sí incomoda, pero no te hace sentir mal. Son dos cosas total y completamente distintas. ¿Redarguirte? Es que es lo que luego no entiendo de las... Como traerte. Pero se refiere como, o sea, no te expondrá delante de la gente, ¿no? Y algo que nos enseñaban era que Jesús pagó el pecado y pagó la consecuencia del pecado. Que ya ni siquiera consecuencia debes de tener por lo que tú hayas hecho. Y volvemos a lo mismo, no es libertinaje, pero es, ok, ya caíste, ya te diste cuenta, no tienes por qué aceptar una consecuencia de eso, porque hasta Jesús pagó por esa consecuencia. Por eso por eso te digo, o sea, sí es un arma de doble filo, porque sí es una forma de sentir como que, ay, no estoy yendo por el camino correcto. Sí, Espíritu Santo sí te lo muestra, pero eso es una cosa y otra cosa es la culpabilidad, que es Satanás acusándote. Justo, o sea, también la misma Biblia lo dice, ¿no? Si te está diciendo Espíritu Santo te hace ver en lo que estás mal, pero Espíritu Santo también consuela. Espíritu Santo también reconforta para que no vivas en una identidad incorrecta, ¿no? O sea, como que sí tienes que saber que esforzarte y ser valiente, confrontarte a ti mismo. Y a eso se refiere el versículo de Salmos que dice, saca a relucir de mi corazón todo lo que me esté estorbando y todo lo que no sea para alabarte. Y es ahí cuando viene la confrontación. A relucir ya te quedas así de... Y ahí es cuando realmente soy una joyita. Sí, ahí es cuando realmente tienes que tener una confrontación. Porque de verdad, o sea, algo que decían, o sea, vi en un video que decía, cuando tú te sientes humilde, ahí es cuando tú ya perdiste la humildad. Uh-huh. Y de verdad, ¿en un versículo? No, o sea, en un video decían así. Pero yo en algún momento yo me sentía la persona más humilde del mundo. O sea, yo decía, ay, no, sí, yo humildísima. Y cuando le dije a Dios, sí, saca a relucir de mi corazón todo lo que te estorbe. O sea, yo pensando que no se iba a sacar cosas de la infancia o temas así. Y cuando empieza a sacar eso yo, y te das cuenta que ese ego, sí es como de... Y ahí es cuando te tienes que enfrentar a ti mismo y de decir, ¿sí, bebé? Sí, pero pues al final, si queremos ver cambios como Jesús lo dice, ¿no? O sea,
tú no eres ciego, tú conoces las escrituras y sigues viviendo así o sigues viviendo en una condición que ya no te pertenece, pues entonces cuando le digamos a Dios, ¿sabes qué? Pues escudriña mi corazón, hazme ver en dónde estoy fallando o qué es lo que estoy haciendo mal, pero también esforzarnos y ser valientes y confiar que, como lo decíamos en capítulos anteriores, ¿no? O sea, si Jesús ya te está haciendo ver eso y te va a sacar de eso, también Él te va a dar la fuerza para que salgas de eso y para que haya de verdad una transformación más que un cambio, ¿no? Que era como nos explicaba un día la pastora, ¿no? Cambio es muy distinto a una transformación. El arrepentimiento es muy distinto de decir me arrepiento a de verdad transformarlo. Sí, todo es cuestión de decisión. Este versículo sí estuvo... Sí, este capítulo sí estuvo... Sí, pero por algo Dios. Sí, Dios nos lleva de más a más. Era lo que el otro día decíamos, o sea, la salvación la ganas cuando aceptas a Jesucristo y su sacrificio. El vivir la clase de vida de Dios es realmente dejarte de ver a ti, que es lo que más cuesta, porque... Y como Juan el Bautista lo decía, ¿no? Es necesario que yo mengue para que tú brilles. Exacto. Ay, ya basta, Dios. No, es maravilloso, de verdad. No te calles, Espíritu Santo, sigue hablando. Es maravilloso, de verdad, como una cosa lleva a otra, y lo que tú decías, o sea, y todo está... Mira, entrelazado y unido en la Biblia. Sí. Nos Bueno, pasamos al 10. creo que ya en el 10 es lo más agradable. Bueno, no lo más agradable, porque incluso también viene un pedacito como que te pone ahí a confrontarte. Pero te hace saber como que ya la identidad, ¿no? Sí. Bueno, yo lo vi un poco más así. 10. Bueno, sí, yo también lo tengo así. Que es... como Jesús que hablando, ¿no? En ese. aquí es donde yo me agarro y digo, lo que no sea bueno, sé que no viene parte de ti. Porque aquí en el 10:10 dice, el ladrón vino a robar, matar y destruir. Yo he venido a que tengan vida y la tengan en abundancia. O sea que si están robando, si paz, si mataron un sueño, si destruyeron, no sé, tu familia, cualquier cosa que sea robado, matado o destruido, cualquier área de tu vida, no fue por parte de Dios. Aquí dice muy específica y muy claramente, el ladrón vino a robar, matar y destruir, pero yo he venido a que tengan vida y la tengan en abundancia. Creo que no puede ser más claro ese versículo. Justo. Porque nada que no sea ni bueno, ni agradable, ni perfecto, viene por parte de Dios. Y entonces, ¿quién fue? El ladrón. Fíjate que ahorita en esta actualidad te pintan tantas cosas buenas que son para que tú estés en paz o para que tú te sientas bien contigo mismo, falsas apariencias, que el enemigo literal lo que busca a través de eso es como lo dice aquí, ¿no? O sea, hurtar, matar y destruir. ¿Cuántas veces no nos afanamos o no nos quedamos en nuestros falsos deseos pensando que eso nos puede llegar a traer paz o que nuestros deseos personales es lo que más vemos por nosotros mismos, ¿no? Pero igual llega a ser desgastante el querer llenar vacíos con otras cosas. Y tú lo puedes ver como algo muy normal, porque todo el mundo lo hace, o sea, hacer cosas que todo el mundo hace, porque pues, es normal ahorita vivir como todos viven, ¿no? Pero cuando llegas a un punto en donde ya tocaste fondo, en donde ya estás experimentando cosas que por tu identidad o por tu condición como hijo de Dios ya no debes pasar, pues es ahí cuando ya te empiezas a sentir desgastado y mientras nuestros falsos deseos pues nos desgastan, ya cuando viste, ya le diste puerta al enemigo para que entrara a robar y a todo, ¿no? Hace poco le explicaba a un amigo lo que era la muerte. Si lo leemos literal podemos entender muerte como muerte física, y no se refiere a eso, va mucho más allá de eso, y es lo de verdad como no preocupante, pero lo que debes estar muy alerta. Pero fíjate que cuando dice que Satanás viene a matar así es, y a destruir,
es porque tú le estás dando un acceso o le estás dejando una puerta abierta para que venga a matar en el área, puede ser financiera, si no mal recuerdo las áreas que dijo la pastora. ¿Qué dijo quién? ¿Qué dijo la pastora? Muerte física es una, muerte económica, muerte familiar, espiritual y muerte sexual. O sea, son tantas áreas en las que o sea, no te habla solamente de una muerte física, sino de más allá y que no llegamos a veces a identificarlas. Pero sí es muy importante como desde dónde empieza esa contaminación o esa puerta que dejas abierta para que el enemigo venga a eso, ¿no? Pero justo en ese versículo pues lo dice, que Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y hablando justamente de las áreas, cuando dice para que la vivan en abundancia, yo lo entiendo más para que vivan en abundancia en todas esas áreas, ¿no? No solamente en una abundancia financiera, sino en una abundancia de todo tipo, porque Jesús eso es lo que hace, llenar todo vacío y llenar abundantemente en todas las áreas en las que lo necesitas. La abundancia va más allá del dinero, porque se escucha mucho, o sea, de que puedes tener todo el dinero y no ser feliz, y sí, o sea, porque la abundancia va más allá de eso, o sea, la abundancia va en paz, en tranquilidad, en salud, en tus relaciones, o sea, que realmente sean fructíferas, o sea, eso realmente es la abundancia, va más allá, mucho más allá de lo financiero. Lo financiero es lo más X que puede existir en este mundo. Exactamente, e incluso lo más pasajero. Sí, lo más pasajero, o sea, pero justo, o sea, esto, ¿no? O sea, yo vine a que tengan vida, o sea, que vivan, no que sobrevivan, o sea, no que nada más como que así como de que pues, o sea, porque muchas veces dices, no, pues es que ahorita voy en automático, o sea, de que pues estoy existiendo y pues ya lo que pase es chido, o sea, no, dice que realmente vivan, disfruten esta vida y abundantemente. Así es. Entonces, bueno, eso fue el primer versículo que me resaltó. Entonces, aguas con todo lo que dejamos entrar a nuestra vida también. Sí. Por donde estamos abriendo puertas. Portones. Exacto. Bueno, el 14 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. En este versículo yo siento que habla como totalmente de la intimidad y de la relación que tienes con Dios. Porque cuando intimas constantemente, cuando empiezas a conocer más a Dios, lo dice aquí, ¿no? Reconozco a mis ovejas y ellas me conocen. Las reconozco en el sentido de, como lo dice también en la Biblia, como lo dice, no todo el que me diga Señor, Señor. Ese también es como que un versículo muy y yo muy porque lo dice, soy el buen pastor y conozco a mis ovejas, conozco que tú de verdad estás en una relación conmigo, que tú de verdad me buscas, que tú de verdad me amas. Y es como que, Y lo importante también que es el siguiente punto, ¿no? Y las mías me conocen. El conocer a Jesús sería como lo primordial, lo más relevante de nuestras vidas, como el mayor interés en el que debemos enfocarnos, en de verdad conocerlo, porque cuando empiezas a conocer a Dios, a su esencia, a cómo es, te empiezas a conocer a ti. Y te empiezas a hacer uno con Él. Como lo decíamos hace rato, menguas tú y dejas que sea Jesús en ti. Sí, fíjate que eso es algo bien importante. ¿Y cómo es que conoces a Jesús? Escudriñando la palabra, escudriñando las escrituras, escuchando lo que te tiene que decir. Esa es la forma de conocer a Jesús. Y porque también hay un versículo que dice, o sea, porque hay muchas personas que hablan en su nombre, pero pues no conocen realmente el corazón de Dios. Y a eso se refiere cuando dice que lo conozcamos, ¿no? Fíjate que también algo que me resaltaba aquí un poco en esto es cuando dice el hecho de conozco a mis ovejas. Él sabe perfectamente en lo que
lo que son tus habilidades, tus debilidades, sabe cómo eres, porque Él te creó, Él te vio desde antes de la fundación del mundo, ¿no? Pero también dice algo muy importante adelante, que reconocen mi voz. Siento que esto, agarrándolo un poco con el versículo anterior de el 10, en esta actualidad, ¿cuántas cosas falsas no hay? ¿Cuánto ruido no hay en el mundo? ¿Cuántas cosas no hay en internet? ¿Cuántos falsos amigos no hay? ¿Cuántas falsas doctrinas no hay? De todo tipo. Pero si de verdad reconoces la voz de Dios y de verdad sabes cómo es Dios, es tener un oído fino. Exactamente. Un oído fino para saber discernir y reconocer la voz de Dios. Sí, exacto. O sea, el ejemplo burdo que siempre han puesto, ¿no? O sea, si tu mamá te marca a las 3 de la mañana y te dice, sí, hija, tú llega a la hora que quieras, no pasa nada, te espero con chilaquiles, vas a decir así como de, esa no es mi mamá, porque la conoces, porque sabes cómo es, ¿no? Y es lo mismo con Dios, o sea, de que de repente, no sé, o sea, aprendes a discernir qué sí vendría de parte de Dios y qué no vendría de parte de Dios, porque lo conoces y conoces su corazón y sabes. Y algo que tú decías, o sea, y creo que más atrás de Juan, creo que fue con Natanael, cuando le dijo, yo te vi bajo la higuera. Antes de que tú te acercaras, yo ya te había conocido. O sea, que cuando dice que fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo, o sea, llamados, escogidos, elegidos, fuimos, y a eso se refiere también, o sea, de que cuando dice los conozco, es como de, los cree, o sea, ustedes son míos. Entonces, eso es muy importante. El de la puerta, que él es para, porque habla del redil de las ovejas, en la parábola del buen pastor, y dice que él es la puerta del redil por el cual pueden entrar. O sea, y eso es lo que decía, o sea, que ese velo que había entre el pacto, bueno, la ley, había sido quebrantado por medio de Jesucristo, y por medio de él teníamos entrada a ser parte del pueblo de Dios, que es lo que te decía, que venía un poquito igual más abajo, que decía, o sea, que él tenía ovejas que no eran de ese redil, sino que eran de otros rediles. Y no, porque muchas veces, a ver, hasta por eso se hacen guerras, porque pues dicen, ¿no? O sea, de que, por ejemplo, los que son israelitas y los de Irak, que dicen que la tierra prometida es de ellos, ¿no? O que realmente Dios le habló a ellos para que fueran su pueblo escogido. Y por eso se hacen tantas guerras, por querer saber quién es realmente el pueblo escogido por Dios, cuando el verdadero pueblo escogido por Dios son los que lo escuchan. No se refiere a un linaje, no se refiere a una nación en específico, de un país en específico, sino se refiere a corazones que realmente amen a Dios. No se refiere a que si yo nací en Israel, yo soy israelita y yo le pertenezco a Dios. No, porque si mi corazón está lejos de Él, yo no le puedo pertenecer a alguien que no conozco, y alguien con quien no tengo confianza. Justo eso que estás diciendo está en el 9, que dice, yo soy la puerta, el que entre por medio de mí será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. Por medio de Jesús, únicamente. Exacto. Por medio de Jesús. No hay otra manera de entrar. Fíjate que ahorita, volviendo a leer, en el 4 dice, cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, refiriéndose a las ovejas, ¿no? Cuando saca todas las ovejas, va delante de ellas y las ovejas le siguen. ¿Te das cuenta? O sea, como lo otra vez volviendo un poco al punto de la obediencia, o lo que Dios te está diciendo, deja que yo vaya adelante de ti, porque cuántas veces no queremos hacerlo a nuestro modo, y en lugar de yo seguir a Dios, Dios, tú sígueme, ¿no? Y aquí te lo está diciendo claro, deja que sea Él el que vaya delante de ti. Seguir el camino que Jesús ya trazó. O sea, porque por algo va Él adelante, o sea, Él va adelante quitando estorbos, Él va adelante limpiando el camino. Si hay algo que tenga que luchar, Él es el que lucha contra ello, porque Él va delante de ti.
cubriéndote, o sea, Una vez que tú lo dejes ir adelante, claramente. claramente, o sea, que tú vayas en el camino de Dios y no que Dios vaya en tu camino, que a pesar de Dios te cuida, Dios te cubre, pero qué necesidad tenemos de andar recibiendo cocalazos, o sea, de que uno sí te Exacto. caiga y que en el otro ya Dios meta la mano, o sea, no, Entonces es conveniencia. es caminar en su camino. Por eso dice, toma tu cruz y sígueme. O sea, sígueme, sigue el camino que yo te estoy trazando. A eso se refiere. Así es, entonces hagamos lo que Dios nos pide, tener más intimidad con Él, conocerlo más y Obediencia. sobre todo acordarnos también, ¿no? Que para Él no somos de la multitud, no somos, por algo nos ha llamado, por algo somos llamados y escogidos. Llamados. Y acordarnos que somos de las 99 ovejas, esa perdida por la que fue Dios. Entonces, pues hasta aquí el de hoy. Pensé que no iba a durar tanto. Porque ya nomás eran dos, Sí. pero que nos Pues, extendimos sí, nos algo. alargamos un poquito. Pero bueno, Pero menos. es Dios Espíritu Santo hablando de Así es. Entonces, nos vemos.